El cuarto del hospital estaba inundado con un resplandor frío y estéril, y el zumbido constante de las máquinas servía como un recordatorio constante de la ubicación de Jackie y del procedimiento que estaba a punto de experimentar. Imagina estar en un lugar destinado a la curación, pero sentir que cada pedazo de ansiedad se intensifica debido al entorno estéril. ¿Crees que los hospitales podrían ser más acogedores para las futuras madres? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Ella respiró hondo, asiendo los reposabrazos de la silla en la esquina de la habitación. Una mezcla de emoción y aprensión fluía a través de ella. Una combinación de sentimientos que había caracterizado los últimos 9 meses de su vida. ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en la vida donde la emoción y el miedo eran indistinguibles? Cuéntanos sobre tu experiencia. La palabra mágica de hoy es valor. Coméntala para tener la oportunidad de ganar nuestro concurso exclusivo. El momento que había imaginado finalmente había llegado. Es la anticipación de la realización de un sueño más abrumadora que el sueño en sí. Discutamos. ¿Cómo estás, cariño? La voz de David interrumpió sus reflexiones. En momentos de intensa presión, ¿realmente ayudan las palabras tranquilizadoras de los seres queridos? ¿O pueden ser abrumadoras? Comparte tus historias con nosotros. Él estaba de pie junto a la ventana, alto y sereno, pero sus ojos mostraban la energía ansiosa que acechaba justo debajo de la superficie. Llevaba puesto su típico atuendo profesional, una camisa blanca impecable y una corbata azul marino que colgaba suelta alrededor de su cuello, pero hoy no era el GO del hospital. Hoy era simplemente su esposo, un padre inminente, y la persona que la ya había había apoyado a través de los altibajos del embarazo. «Estoy bien», respondió Jackie, dándole una sonrisa suave, pero sus manos revelaban su ansiedad mientras descansaban cuidadosamente sobre su barriga embarazada. «Solo quiero que este pequeño salga de mí», expresó Jackie. Esto hizo que David se riera mientras se acercaba para sentarse junto a ella. Él tomó su mano, masajeando suavemente círculos relajantes en su palma. «Podemos hacer esto», dijo. «Si alguna vez has estado en una situación similar, ¿prefieres el consuelo o el espacio? Comenta abajo». Por un breve momento, Jackie se permitió abrazar el consuelo de sus palabras, la sensación de unidad y afecto que los había apoyado a lo largo de su viaje. Durante años, habían imaginado a este niño, pasando por tratamientos de fertilidad y oraciones nocturnas. Ahora su niña estaba a punto de llegar. La emoción la sobrecogía, pero de la manera más positiva, a medida que una nueva oleada de tensión fluía a través de su abdomen. La cara de Jackie cambió un poco. Ella inhaló y exhaló, concentrándose en el patrón de su respiración. «Solo otra contracción», murmuró suavemente, como si estuviera animando a su cuerpo a permanecer relajado. David la observaba de cerca, su mirada buscando en su expresión algún indicio de inquietud. Él sostenía su mano con fuerza, inclinándose más cerca. «¿Estás realmente bien?» Jackie asintió. «Sí, solo preparada. Creo que este embarazo ha durado eternamente». David se rió. «Has estado diciendo eso desde el 6º mes». Se intercambiaron una breve risa, pero bajo su intercambio juguetón había un reconocimiento silencioso de que las verdaderas dificultades apenas estaban comenzando. Esto era trabajo. Ningún nivel de preparación o entusiasmo
podía prever completamente cómo se desarrollaría. Esa mañana, cuando sus contracciones comenzaron a regularse, Jackie había entendido intuitivamente que era el momento adecuado. La constricción rítmica gradual en su abdomen, anteriormente errática, se volvió consistente, similar a una cuenta regresiva. El médico le había informado que esto podría ocurrir en cualquier momento, y después de una breve llamada al hospital, recogieron sus cosas y salieron, sus corazones latiendo en sintonía con los neumáticos sobre el pavimento. Cuando llegaron, la unidad de maternidad estaba tranquila. ¿Es la calma un signo de eficiencia en un hospital o enmascara la urgencia que hay debajo? Nos encantaría escuchar tu opinión. Las enfermeras los recibieron con sonrisas ensayadas, guiándolos a su habitación privada. A pesar del calor que la rodeaba, Jackie no podía disipar la extraña sensación de vulnerabilidad que acompañaba su estado de paciente, incluso en un hospital que su esposo casi gestionaba. Se reclinó en la cama, acomodándose, mientras David caminaba de un lado a otro a su lado, encarnando el nerviosismo de un futuro padre. «Pensé que estaría más compuesto que esto», confesó, acariciando su barba bien cuidada. «He presenciado numerosos procedimientos aquí, pero este se siente diferente. Es porque esta vez está cerca de casa», dijo Jackie con una sonrisa, su mano descansando sobre su barriga mientras sentía el movimiento familiar de su hija. ¿Estás de acuerdo en que las experiencias personales nos hacen reevaluar nuestros entornos profesionales? ¿Has vivido algo similar? Cuéntanos en los comentarios. Hemos esperado este momento durante tanto tiempo y finalmente ha llegado. David se inclinó y le dio un suave beso en la frente. «Eres la mujer más fuerte que conozco». ¿Qué tan importante es la afirmación verbal para fortalecer los lazos relacionales durante momentos difíciles? Únete a la discusión a continuación. Lo harás maravillosamente. Un suave toque en la puerta interrumpió su momento. Una mujer de unos 40 años entró, con el cabello rubio recogido en un moño ordenado, y su actitud irradiaba un profesionalismo sereno. Llevaba el atuendo típico de enfermera, scrubs ordenados y planchados, con una etiqueta que decía Nancy. Sus ojos azul claros escanearon la habitación antes de centrarse en Jackie. «Buenos días», saludó Nancy, con un tono amistoso pero distante, como alguien que había repetido esto innumerables veces. «Seré tu enfermera hoy». «¿Cómo nos sentimos?» Jackie se movió un poco en la cama, sintiendo el inicio de otra contracción. «Estoy bien, solo comenzando a notar que las contracciones se intensifican», respondió, manteniendo un tono calmado. Las nuevas madres a menudo creen que el malestar es más intenso de lo que realmente es, pero no te preocupes, te ayudaremos a manejarlo. Eso es habitual. ¿Crees que es importante que los profesionales reconozcan y aborden los sentimientos de los pacientes, o deberían centrarse únicamente en los hechos médicos? Nos gustaría conocer tu perspectiva. David, permaneciendo junto a Jackie, observaba atentamente a la enfermera. Había algo en su tono que parecía despectivo, pero permaneció en silencio, evitando hacer suposiciones. Jackie, sin embargo, no podía deshacerse de la leve sensación de inquietud que comenzaba a formarse en su pecho. Había escuchado historias, numerosas historias, de mujeres, particularmente mujeres negras,
que no fueron reconocidas durante el parto, que tenían su sufrimiento ignorado o minimizado. Sin embargo, eso no sucedería aquí, no en el hospital de David. Otra contracción golpeó, más intensa esta vez, y Jackie hizo una mueca, apretando las sábanas. Nancy levantó la vista de su carpeta, con las cejas un poco levantadas, pero permaneció en silencio. Jackie hizo su mejor esfuerzo para respirar a través del dolor, pero el latido en su parte baja de la espalda se hacía más fuerte. «Creo que necesito descansar», comentó, con la voz tensa. Nancy hizo clic con su bolígrafo y se acercó, cambiando la posición de la cama sin muchas palabras. «Es temprano para la epidural, pero rastrearemos tu progreso». Una epidural es una forma de alivio del dolor administrada durante el parto que adormece la parte inferior del cuerpo, ayudando a aliviar el malestar, aclaró. «Solo infórmame si algo cambia». Con eso, Nancy salió de la habitación, con una actitud profesional pero desapegada. Jackie se reclinó, mirando al techo. Las contracciones estaban aumentando en frecuencia ahora, y a pesar de sus intentos de mantenerse compuesta, sentía una creciente ansiedad en su estómago. Deseaba confiar en las enfermeras y los médicos, pero algo en la forma en que Nancy se había dirigido a ella la inquietaba. David, observando el cambio en el comportamiento de Jackie, volvió a agarrar su mano. «¿Está todo bien? ¿Te gustaría que llamara a la enfermera nuevamente?» Jackie asintió con la cabeza, logrando una sonrisa. «Estoy bien. Son simplemente nervios». David claramente no estaba al tanto de sus pensamientos. Asintió, pero había una traza de duda en su mirada. «Estamos en buenas manos. Solo concéntrate en respirar». Jackie intentó hacer precisamente eso, concentrarse en su respiración, en la vida que crecía dentro de ella, en la felicidad que estaba por llegar, pero en el fondo no podía escapar de la sensación de que algo estaba mal. Intentó reprimir sus sentimientos, convenciendo a sí misma de que solo estaba siendo demasiado cautelosa, pero cuando otra contracción golpeó, más dolorosa y fuerte que antes, la tensión en su pecho aumentó. A medida que pasaba el tiempo, las contracciones iniciales de Jackie continuaban intensificándose. Se movía inquieta en la cama nuevamente, tratando de encontrar una posición que proporcionara algo de confort, pero el dolor estaba aumentando más rápido de lo que había esperado. Cada ola de malestar era más intensa que la anterior, envolviendo su abdomen y parte baja de la espalda como un grillete, apretándose progresivamente. David permanecía a su lado, sosteniendo su mano, aunque podía sentir la creciente tensión en el ambiente. Sus palabras, reconfortantes, cedieron ante un flujo continuo de miradas preocupadas hacia la puerta por la que había salido la enfermera Nancy tras su última visita. Jackie inhaló profundamente por la nariz, soltando su aliento lentamente cuando la siguiente contracción la golpeó como un tren de mercancías. En esta ocasión, no pudo contener el gemido que se le escapó de la boca. David rápidamente se acercó más. «¿Estás segura de que estás bien? Pareces enferma, cariño». Jackie respondió, sacudiendo la cabeza mientras el sudor perlaba su frente. «Es más severo de lo que anticipé, considerablemente peor». Su voz temblaba, influenciada no solo por el dolor, sino también por un creciente miedo a que algo anduviera mal. David se puso de pie, con una expresión decidida en su rostro.
Voy a buscar a la enfermera. Jackie lo observó mientras caminaba con confianza hacia la puerta, asomando la cabeza al pasillo. Un rato después, Nancy volvió a entrar en la habitación, sosteniendo una carpeta, su rostro mostrando el mismo profesionalismo desapegado que antes. ¿Está todo bien?, preguntó Nancy, con un tono carente de calidez o atención genuina. Mi esposa está experimentando un dolor significativo, respondió David, con la voz tensa de ansiedad. Ella dice que está empeorando considerablemente. ¿Hay algo que podamos hacer por ella? Quizás ver cuánto progreso ha hecho. Nancy asintió levemente, pero su tono tenía un matiz más agudo al responder. Es típico que el parto se vuelva más intenso a medida que avanza. Solo ha estado aquí un breve tiempo. Las nuevas madres a menudo creen que el dolor es más intenso de lo que realmente es. Jackie apretó la mandíbula. Había experimentado dolor anteriormente. Dolor auténtico. Esta no era una situación sobre la que estaba exagerando. Esto era diferente. Tragó su molestia, intentando mantener la calma. Pero, ¿podrías al menos revisar?, presionó David, con un tono más asertivo ahora. Solo para asegurarnos. Nancy exhaló, dejando su carpeta a un lado y poniéndose un par de guantes. Está bien. Vamos a examinar. Realizó el examen rápidamente, su expresión no revelando nada mientras evaluaba la dilatación de Jackie. Después de una breve pausa, dio un paso atrás, deshaciéndose de los guantes de manera decidida. Solo estás alrededor de 3 centímetros dilatada, comentó Nancy con una voz aguda. Aún queda un largo camino. Esto podría llevar varias horas. Revaluaremos en unas horas, pero por ahora hay poco que podamos hacer más que esperar. El malestar es simplemente parte del viaje. El corazón de Jackie se hundió ante la declaración de la enfermera. ¿Tiempo? ¿Cómo se suponía que iba a soportar horas de esto si ya estaba tan mal? Sintió que la presión en su pecho regresaba, la mezcla de miedo y frustración intensificándose con cada contracción. No creo que pueda esperar mucho más, murmuró Jackie, su voz apenas por encima de un susurro. Algo parece estar mal. Esto no es típico. Nancy arqueó una ceja, evidentemente no impresionada. Cada parto es diferente. Estás haciendo bien. Solo intenta calmarte. ¿Cómo podía relajarse cuando sentía que su cuerpo se estaba desgarrando desde adentro? David, al notar la incomodidad de Jackie, volvió a hablar. ¿Podemos hacer algo para aliviar el dolor? ¿Quizás un medicamento para mitigar el malestar? Nancy sacudió la cabeza, luchando por ocultar su frustración. Es demasiado pronto para una epidural y queremos evitar retrasar el parto con procedimientos innecesarios. Dediquémonos un poco más de tiempo. Jackie sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Miró a David, notando la preocupación estampada en su rostro. Esto no era simplemente dolor de parto típico. Lo sentía profundamente en sus huesos. Algo no estaba bien, pero nadie parecía estar prestando atención. A medida que pasaban los momentos, el dolor se intensificaba, casi intolerable. Tara apretó los dientes, sus manos aferrándose a los bordes de la cama, mientras otra contracción recorría su cuerpo. Su respiración se volvió superficial y su piel estaba húmeda de sudor. «Jackie, por favor, háblame», urgió David, su voz atravesando la niebla de agónica. «¿Qué está pasando? Te ves en mucho dolor».
Lo estoy. Jackie luchó por decir entre contracciones. Se siente inusual e intensamente agudo, como si algo se estuviera desgarrando. La expresión de David se volvió pálida. Nunca había visto a Jackie de esta manera, y su miedo personal comenzaba a salir a la superficie. Miró la puerta por la que Nancy había desaparecido una vez más. «Esto no está bien», susurró. «Voy a llamar al doctor». Sin esperar respuesta, David salió al pasillo. Jackie lo escuchó hablando con alguien a lo lejos, su voz tensa de irritación. Unos momentos después, Nancy volvió, luciendo muy irritada. «Ya discutimos esto. Dije que es demasiado pronto para algo serio. Entiendo que te sientes incómoda, pero esto es típico. ¿Alguna vez te has sentido ignorado por un profesional cuando más necesitabas su apoyo? ¿Cómo lo manejaste?» Jackie apenas pudo procesar la declaración de la enfermera. El dolor estaba dominándola ahora, arrastrándola como una ola de la que no podía escapar. Intentó hablar, informar a Nancy que esto era inusual, pero su voz fue abrumada por la fuerza de la contracción. David volvió a entrar en la habitación, su expresión seria. Se situó junto a Jackie, sus manos temblando un poco mientras sostenía las suyas. «El doctor está en cirugía en este momento», dijo suavemente. «Dijeron que llegará tan pronto como pueda». Jackie asintió débilmente, pero sus pensamientos estaban acelerados. ¿Qué sucede si el doctor llega tarde? ¿Y si algo horrible le ocurre a ella o al bebé porque nadie prestaba atención? El tiempo se convirtió en una bruma después de eso. ¿Alguna vez alguien se ha sentido perdido en el tiempo durante una emergencia médica? Queremos escuchar tus historias. Las contracciones de Jackie se habían vuelto implacables, cada una abrumándola como una ola gigantesca. Su visión se nubló con lágrimas mientras sujetaba la mano de David, su cuerpo temblando por el dolor. Cada vez que intentaba decir algo, la fuerza de todo consumía sus palabras. David permanecía cercano, impotente, con el corazón acelerado en su pecho. Miró la puerta nuevamente, apretando la mandíbula. «No me importa su opinión», susurró. «Algo se siente mal. Voy a buscar al doctor del quirófano». Justo cuando estaba a punto de salir, otra enfermera entró, su actitud más alerta que la de Nancy. Revisó los monitores de Jackie, una ligera preocupación formando en su rostro al observar las lecturas. «Voy a solicitar ayuda», declaró la nueva enfermera, con un tono firme pero sereno. «Solo aguanta, ¿de acuerdo? Estamos aquí para cuidar de ti». La habitación. Nancy volvió, con un ceño fruncido visible en su rostro. «¿Qué está sucediendo?», insistió Nancy. «Tengo esto bajo control». La nueva enfermera hizo una pausa, mirando los monitores una vez más. «Sus signos vitales están disminuyendo. Debemos movernos rápidamente». Nancy cruzó los brazos, su actitud volviéndose severa. «He estado atendiendo a esta paciente desde que llegó. Está bien. No deberíamos sobrereaccionar simplemente porque se siente incómoda». La ira de David finalmente estalló. «¿Incómoda?», exclamó, su voz temblando de rabia. «Mi esposa está sufriendo inmensamente, y tú la has estado desestimando todo este tiempo. Si no traes a alguien aquí de inmediato, perderás tu trabajo». Nancy comenzó a protestar, pero la nueva enfermera ya estaba levantando el teléfono. «Llamo al doctor», afirmó con determinación. «No podemos darnos el lujo de correr riesgos». Mientras la enfermera estaba marcando, Nancy lanzó a David una mirada furiosa,
antes de salir de la habitación. Permanece en mi habitación. Jackie apenas lo registró. Estaba demasiado absorta en el sonido de su latido retumbando en sus oídos y la creciente sensación de incomodidad de que algo horrible era inminente. Se sentía como si su cuerpo se estuviera alejando de ella, ya no bajo su control. Las contracciones no solo eran dolorosas, eran salvajes, cada una desgarrándola con una intensidad que hacía difícil respirar, sin mencionar pensar. Su vista se oscurecía en los bordes y sintió la fría transpiración formándose en su piel. La voz de David resonaba suavemente de fondo, pero el significado le había eludido por completo. Era meramente la agonía, sin fin y abrumadora, un poder que era demasiado grande para ella sobrellevar. «David», exhaló Jackie, su voz casi inaudible. «Algo está realmente mal». David, su complexión pálida y surcada de preocupación, se acercó más. «Lo entiendo, Jackie, lo entiendo. Estoy recibiendo ayuda». Jackie sintió que su agarre se aflojaba en su mano, sus dedos fríos y temblorosos. Un nuevo impulso de pánico recorrió su cuerpo. No podía desmayarse, no podía soltar. Necesitaba mantenerse alerta tanto para ella como para el bebé. Sin embargo, su cuerpo sentía como si se estuviera colapsando poco a poco, y nadie parecía estar tomando acción para evitarlo. La nueva enfermera, la que había notado que algo andaba mal, actuó con determinación ahora. Ajustó los monitores, su mirada saltando a los números y lecturas con creciente preocupación. «Su presión arterial está cayendo», dijo la enfermera en voz baja, parte para sí misma y parte para David. «Necesitamos al doctor de inmediato». David se levantó, paseando, su expresión una mezcla de furia e impotencia. «¿Dónde está?», gritó, su voz temblando. «Ella está empeorando». Jackie gimió, su mano moviéndose instintivamente hacia su abdomen, mientras otra contracción aguda golpeaba. Sin embargo, esta era distinta. No era simplemente dolor, era más intensa, más apremiante, y había un peso que tiraba de su vientre inferior. Su corazón se aceleraba en sus oídos mientras una idea escalofriante tomaba forma. El bebé. Algo está mal con el bebé. Abrió los labios para decir algo, pero no salieron sonidos. Su vista comenzó a constriñirse, enfocándose en la oscuridad, y justo cuando sintió que se estaba hundiendo, la puerta se abrió de golpe. El doctor Sullivan entró a la habitación, su expresión marcada por una resolución profesional. Aún llevaba puesta su cofia quirúrgica, como si hubiera salido apresuradamente del quirófano. Silenciosamente, absorbió la vista, las pantallas tenues, el miedo en el rostro de David, la expresión frenética en la mirada de Jackie. Sin demora, entró en acción, corriendo al lado de Jackie y evaluando sus signos vitales. «Debemos estabilizarla», afirmó, su tono firme pero asertivo. «Prepárense para una cesárea de emergencia». David se acercó más, sus puños apretados a los lados. ¿Qué le está pasando? ¿Qué está mal? El doctor Sullivan levantó la vista por un momento, haciendo contacto visual con David. Ella está en problemas. El bebé está en problemas. No podemos permitirnos perder tiempo. Ella necesita cirugía de inmediato. La respiración de David se detuvo en su garganta, pero antes de que pudiera responder, Nancy volvió a entrar en la habitación, su expresión contorsionada de irritación.
Creo que esto no es necesario, afirmó, su tono tenso. Solo ha estado aquí unas pocas horas. Este es su primer hijo. Estos asuntos requieren paciencia. Jackie, su mente nublada por el dolor y la ansiedad, apenas notó las palabras de Nancy, pero la respuesta de David fue instantánea. Se dio la vuelta para enfrentarse a ella, su rostro mostrando una pasión que nunca había presenciado. ¿Realmente estás seria en este momento? El tono de David era tranquilo, temblando de ira reprimida. Mi esposa está aquí al borde del colapso y tú sigues ignorando su sufrimiento. No es una molestia, es una persona, una madre, y tú la estás pasando por alto. Nancy se estremeció ante la acusación, pero enderezó la espalda, manteniendo su posición. Solo estoy siguiendo el protocolo estándar. Su progreso no es suficiente para la cirugía. El Dr. Sullivan se puso de pie, su mirada agudizándose mientras se volvía hacia Nancy. Necesitas salir de esta habitación de inmediato. Nancy trató de argumentar, pero el Dr. Sullivan la interrumpió, su tono más gélido que antes. Te dije que te fueras. Pones en riesgo la vida de esta paciente al no actuar cuando necesitaba ayuda. Si te quedas, empeorarás la situación. Sal. David permaneció en silencio, su mandíbula apretada, observando a Nancy, su rostro sonrojado de ira y humillación, mientras salía de la habitación enfadada. El Dr. Sullivan se volvió hacia Jackie de nuevo, que ahora apenas estaba consciente, sus respiraciones rápidas y superficiales. Vamos al quirófano de inmediato, afirmó. Preparen al equipo. No podemos perder un momento. Jackie sintió que la colocaban sobre una camilla, el aire frío pasando a su lado mientras la transportaban fuera de la habitación. Y por el pasillo. Las luces sobre su cabeza se distorsionaron a medida que aceleraban más y más, y pudo oír los pasos de David resonando justo detrás de ella. «Quédate conmigo, cariño», instó la voz de David desde su lado. Él tomó su mano mientras corrían por el pasillo. «Vas a estar bien. El bebé va a estar bien». Jackie intentó apretar su agarre, pero no estaba segura de si sus dedos respondían. Estaba agotada, agotada más allá del límite, y el dolor se había convertido en un leve pulso, atenuado por la neblina que había envuelto su cuerpo. Sin embargo, el miedo permanecía, intenso y abrumador. Su miedo iba más allá de ella misma. Ahora estaba preocupada por el bebé. ¿Y si llegaban demasiado tarde? ¿Y si había tenido razón todo este tiempo y nadie prestó atención hasta que fue demasiado tarde? Cuando apresuraron su ingreso al quirófano, el limpio olor a antiséptico la abrumó, y las intensas luces arriba la hicieron entrecerrar los ojos. ¿El entorno clínico de los hospitales aumenta el estrés del paciente? ¿Qué cambios sugerirías para mejorarlo? El equipo médico se había reunido, trabajando rápidamente con precisión para prepararla para la cirugía. El Dr. Sullivan se inclinó cerca de ella, hablando en voz baja y reconfortante, en medio de la agitación que les rodeaba. Jackie, me ocuparé de ti. Vamos a entregar a tu bebé en este momento, ¿de acuerdo? Solo aguanta un poco más. Jackie asintió débilmente, incapaz de articular sus pensamientos, pero agradecida por la persona que parecía estar genuinamente preocupada por su situación. Mientras el equipo quirúrgico se preparaba para la cesárea de emergencia,
David tuvo que apartarse, sintiéndose impotente mientras su esposa era empujada detrás de la cortina azul. Estaba justo afuera del quirófano, caminando de un lado a otro, sus manos peinando su cabello, mientras su mente corría. Esto no debía ocurrir. Durante años había supervisado este hospital, asegurándose de que los pacientes recibieran la atención adecuada y que cada detalle funcionara sin problemas. Sin embargo, con la vida de Jackie en juego, sintió una completa impotencia. Una enfermera se acercó a él, dándole una sonrisa tranquilizadora. «Están haciendo todo lo posible», dijo suavemente. «El doctor Sullivan es realmente uno de los mejores». David asintió, sintiendo un nudo en su garganta. «Simplemente no puedo entender cómo la descuidaron tanto tiempo», dijo, su voz temblando de ira. Ella les dijo que algo estaba mal, pero ellos la ignoraron. ¿Ha habido un momento en tu vida en el que la gratitud se sintió abrumadora? Cuéntanos tus historias a continuación. La expresión de la enfermera se volvió seria. «He visto esto antes», confesó en voz baja, «particularmente con mujeres de color. A veces, simplemente, no las toman en serio». La enfermera Nancy ha enfrentado problemas anteriormente. Hace unos años, tuvo una experiencia difícil con una mujer negra, y desde entonces ha cambiado. Parece más despectiva, como si no las considerara seriamente. He sido testigo de cómo desestima las cuestiones de las mujeres negras anteriormente, como si su sufrimiento fuera menos significativo. Hubo una vez que una mujer negra estaba de parto, justo como Jackie. Su sufrimiento era intenso. Sin embargo, Nancy no le creyó. Sostenía que la paciente estaba exagerando su malestar, afirmando que las mujeres negras, generalmente, tienen un umbral de dolor más alto. Era evidente que creía que sabía más. La frente de David se arrugó. «¿Y qué ocurrió?». La enfermera tragó saliva con nerviosismo. El estado de la paciente se deterioró. Para cuando Nancy realmente la tuvo en cuenta, fue demasiado tarde para evitar problemas. El bebé sobrevivió, pero la madre apenas lo hizo. Después de eso, en lugar de considerar sus acciones, Nancy se volvió cada vez más despectiva con los problemas que enfrentan las mujeres negras. Es como si ese evento la hiciera más resistente. Ella responsabilizó a la mujer por su falta de cooperación en lugar de reconocer su propio error. David sintió que el color abandonaba su rostro. Había presenciado los efectos de la discriminación racial en la atención médica directamente, pero nunca pensó que sería tan abiertamente evidente en su propio hospital, y nadie tomó acción. Nadie la denunció. «Hicimos un esfuerzo», confesó la enfermera, su tono impregnado de remordimiento. Sin embargo, demostrar sesgos raciales en la atención médica es complicado. Nancy mantiene una actitud profesional por escrito, y su desinterés es sutil. Comentarios menores y un cambio en su actitud cuando los pacientes están sufriendo y en apuros. Les resulta difícil resistir, así que todo se ignora. Las manos de David se apretaron en puños. La enfermera parecía percibir su creciente ira. «No estoy de acuerdo con ello, David. Es incorrecto, y he sido testigo de que lastima a demasiadas mujeres. Sin embargo, te aseguro que el equipo dentro es completamente diferente de Nancy».
Están agotando todos sus esfuerzos para salvar a Jackie y a tu bebé. David sintió un peso en su pecho por todo esto. Se apoyó contra la pared, cerrando los ojos brevemente, tratando de recomponerse. «Ella significa todo para mí», murmuró. «No deben dejar que muera». La enfermera le tocó suavemente el brazo. «Es resistente y está recibiendo una excelente atención. No pierdas la fe». A medida que la operación comenzaba, Jackie sintió una presión inusual en su estómago, pero el malestar se sentía distante, entumecido por la anestesia. Apenas era consciente de lo que estaba sucediendo, su mente nublada, sus pensamientos desorganizados. Sin embargo, luego lo escuchó. El grito, un pequeño y delicado ruido que atravesó la neblina como un rescate. El corazón de Jackie se aceleró en su pecho y sintió lágrimas correr por su rostro. «El bebé está aquí», declaró el doctor Sullivan, su tono firme y aliviado. «Está respirando. Lo está haciendo maravillosamente». La palabra mágica de hoy es resiliencia. Coméntalo abajo para unirte a nuestro concurso semanal para ganar premios exclusivos. Jackie lloró, su cuerpo temblando bajo el peso de sus sentimientos. Alivio, felicidad, ansiedad. Todo inundó sobre ella en un abrumador torrente. El bebé estaba bien. Ella estaba bien. Habían tenido éxito. David se apresuró a regresar a la habitación tan pronto como pudo, sus ojos abiertos y brillando con lágrimas no derramadas. Se acercó al lado de Jackie, sus manos temblando mientras tocaba suavemente su rostro. «Lo lograste», murmuró. «Ella está aquí y se ve hermosa». Jackie sonrió débilmente, su fatiga finalmente abrumándola. «Déjame sostenerla», susurró, su voz casi inaudible. Una enfermera trajo el pequeño bulto, entregándole suavemente a la bebé en brazos de Jackie. Jackie miró a su hija, su corazón lleno de un amor que nunca había experimentado antes. La bebé la miró, ojos grandes de curiosidad, y en ese instante nada más importaba. «Estás a salvo», murmuró Jackie para ella. «Ambas estamos a salvo». El doctor Sullivan confirmó que Jackie estaba estable antes de alejarse. Se quitó los guantes, soltando un profundo suspiro mientras miraba a David. «Estuvimos cerca», confesó, su tono tranquilo, «pero ella estará bien». «Ambas lo estarán», David asintió, manteniendo su mirada en su esposa e hija. «Gracias», expresó, su voz pesada de gratitud. «Gracias por rescatarlas». El doctor Sullivan respondió con un leve asentimiento, su expresión seria. «Investigaremos lo que ocurrió aquí. Esto nunca debería haber llegado a este punto. Me aseguraré de que no vuelva a suceder». David observó al doctor salir de la habitación, sus declaraciones resonando en el aire. Habría repercusiones. Debía haberlas. En este momento, lo único que importaba era que Jackie y su hija estaban a salvo. Mientras Jackie descansaba con su hija en su abrazo, David se sentó a su lado, plantándole un beso en la frente. «Eres increíble», susurró. «Ambas lo son». Jackie sonrió, sus ojos pesados de cansancio. «Lo logramos juntas», dijo suavemente. David miró a la bebé, su corazón rebosante. «Sí», respondió suavemente.
Lo hicimos. Jackie descansó en la tenue habitación del hospital, su cuerpo agotado y delicado, pero envuelto en una profunda sensación de alivio. Sostenía a su hija recién nacida cerca, que estaba descansando sobre su pecho, respirando suavemente. Los acontecimientos de las últimas horas parecían una neblina, una pesadilla de la que se estaba despertando gradualmente. Sin embargo, con su bebé en sus brazos, la verdad de lo que podría haber sucedido le golpeó con más fuerza que antes. David permaneció al lado de su cama, sus ojos aún hinchados y húmedos por la agitación emocional de la experiencia. No se había separado de su lado desde la operación, y Jackie apreciaba su compañía. Sin embargo, bajo su alivio, había una ira latente en ebullición. Ella la sintió en cómo su mano apretaba el reposabrazos de su silla, la forma en que su mandíbula se tensaba cada vez que miraba hacia la puerta. Estuvieron al borde de perderlo todo. ¿No es hermosa?, Jackie susurró, rompiendo el silencio mientras miraba hacia abajo a su hija. La bebé se movió suavemente, sus pequeñas manos apretándose contra el pecho de Jackie. David asintió, pero su rostro seguía tenso. «Lo es», respondió en voz baja. «Pero no deberíamos haber tenido que soportar esto. ¿Ha habido un momento en tu vida en el que la gratitud se sintió abrumadora? Cuéntanos tus historias a continuación». Jackie suspiró, ajustándose en la cama mientras un dolor sordo pulsaba en su abdomen. «Lo sé», respiró. «No prestaron atención a mis advertencias, no hasta que casi fue demasiado tarde». La expresión de David se profundizó y se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana. «Nancy», siseó, el nombre escapando de su boca como veneno. «Desestimó todo lo que dijiste. Actuó como si no fueras importante». Jackie cerró los ojos, sintiendo el peso de todo abrumarla. Desde el principio, había comprendido que algo estaba mal, pero cada vez que intentaba expresar sus preocupaciones, Nancy la había ignorado. No estaba solo combatiendo el dolor del parto. También había estado luchando por hacer escuchar su voz. «No quiero centrarme en ella en este momento. Jackie»,